Un encuentro casual. Capítulo 6. Dumbledore, con semblante serio, Dumbledore vigilaba atentamente el horizonte, esperando con gran expectación, junto con el resto de sus alumnos y personal, la llegada de las otras dos escuelas. Era el 24 de octubre, una semana antes de Halloween y la elección del campeón. Agradecía enormemente ese próximo evento, sumado a la inminente llegada de los contingentes de Beauxbatons y Durmstrang, pues necesitaba cualquier cosa que distrajera a los alumnos del fiasco del verano, ya que cada casa solía tener reacciones diferentes. La mayoría de los alumnos de Slytherin, comprensiblemente, se alegraron de que el joven Harry ya no estudiara en Hogwarts. Dado que Harry había sido el principal responsable de que Slytherin perdiera la Copa de las Casas durante los últimos 3 años, la Casa de las Serpientes planeaba recuperar el trofeo. Sin embargo, algunos no estaban del todo contentos. Algunas jóvenes de Slytherin, como Lilith Mohn, que se habían enamorado de Harry, quedaron devastadas por su partida, e incluso el joven Draco, a pesar de que el heredero rubio alardeaba de su placer, no estaba tan feliz, probablemente por no tener ya un rival con quien bromear. En resumen, los Gryffindor estaban furiosos por la pérdida de la figura más destacada de su casa, quien les había hecho ganar la Copa de las Casas e incluso la Copa de Quidditch. Los más enfadados eran los compañeros de curso de Harry y los demás hijos de los Weasley, con quienes Harry tenía una relación más cercana. La joven señorita Granger y el pequeño señor Weasley se indignaron especialmente al leer lo que se reveló en el juicio. La mayoría de los Weasley incluso habían dejado de escucharlo tanto como antes. Solo Molly y el joven Percival conservaban su fe en él. En Hufflepuff lamentaron la partida de un estudiante, pero la mayoría no se vio demasiado afectada. Los más apenados fueron los compañeros de curso de Harry, algunos alumnos mayores que se sentían culpables por cómo lo trataron durante el incidente de la cámara secreta y el señor Diggory. Los Ravenclaw eran prácticamente iguales a los Hufflepuff, con la única excepción de los compañeros de curso de Harry y la joven señorita Chan, de quien él creía que sentía algo por Harry, que echaban de menos a la excéntrica celebridad. Al repasar a sus alumnos, pensó en la mejor manera de manejar la situación una vez que recuperara a Harry bajo su control, y lo lograría. Un matrimonio concertado, tal vez, algo que acercara a una de las familias más oscuras a la luz y la pusiera bajo su influencia. La señorita Mohn era una buena opción y no presentaba los problemas de otras admiradoras de Harry, como la señorita Bones, hija del jefe del Dmle, quien podría impedir que Harry fuera guiado hacia su verdadero destino. «Miren allá arriba», gritó un alumno de primer año cuyo nombre no recordaba. «Hay algo volando hacia el castillo». Al alzar la vista, vio la silueta familiar del carruaje volador de Beauxbatons, tirado por sus caballos Abraxan. Este, al igual que el barco del holandés errante de Durmstrang, era único en la escuela y un símbolo de su prestigio en eventos internacionales. Hogwarts tenía uno propio, aunque la mayoría de los estudiantes desconocían su verdadera naturaleza. El expreso de Hogwarts era más que un simple tren entre la escuela y una estación. Era una poderosa locomotora capaz de crear sus propias vías e incluso viajar mágicamente al continente si era necesario. «Es Beauxbatons», gritó la señorita Granger, con una voz sorprendentemente emocionada al ver el carruaje. «Son el contingente francés, quizás Harry ahora vaya a su escuela y sepan de él». Ah, eso explicaría la emoción, pero tenía que admitir que tenía razón. Murmullos de entusiasmo se extendieron a partir de esa declaración, mientras la mayoría del alumnado miraba el carruaje con expectación al aterrizar con un estruendo ensordecedor, cuyas ruedas abrieron surcos en el césped. Lentamente, la puerta del carruaje se abrió y la directora de la escuela francesa, Madame Maxime, salió con paso firme y se dirigió a la escuela con la cabeza bien alta. Detrás de la casi gigante venían 2 filas de estudiantes, una de los jóvenes y otra de las señoritas, que caminaban con orgullo y gracia. Aunque miró a su alrededor, no vio ningún guardaespaldas entre ellos. «Ah, maestro Dumbledore». La mujer dijo con un saludo con la cabeza, muy diferente de su habitual y cálida bienvenida, probablemente debido al tonto de Delacour durante el verano. «Le agradezco que nos haya dado la bienvenida a su casa». «No hay problema, Madame Maxime», le dijo asintiendo con la cabeza, «pero debo preguntar, me dijeron que la IGU permitía que uno de sus estudiantes trajera un guardaespaldas, pero no lo veo». «Ah, el joven Scar». La mujer sonrió con orgullo. «Saldrá enseguida. Solo se está asegurando de que todos bajen del carruaje». Como si sus palabras lo hubieran llamado, se oyeron de nuevo los pasos del símbolo del prestigio de Beauxbatons. Alzó la vista y vio a un joven de casi 1,80 m de estatura y musculoso. El hombre tenía tatuajes en los brazos y las manos, y su andar denotaba experiencia en combate.
Lo último que notó fue la familiar cicatriz en su frente. Harry. Escuchó a la señora Granger exclamar con asombro entre la multitud, mientras los estudiantes reconocían fácilmente a su antiguo compañero de clase, a pesar de sus cambios. Ah, sí, es cierto, Maxime le sonrió con sorna. Joven Scar, perdón, Harry estudió aquí, ¿no? Le costó mucho autocontrol no caer en la trampa al ver a Harry de pie junto a la chica de la Cour, protegiéndola. La mitad de él parecía completamente a gusto en presencia de Harry. Varias chicas de Hogwarts que sentían afecto por el joven Harry le lanzaron miradas fulminantes a la francesa, algo que él notó. Nunca se sabía cuándo un nuevo peón resultaría útil. ¿Usted y sus alumnos prefieren quedarse aquí fuera a esperar a Karkaroff o prefieren entrar? Preguntó, pues la obligación social así lo exigía. Creo que dentro. Maxime asintió, haciendo un gesto mientras el grupo entraba. Acosar, de pie junto a los alumnos de Beauxbatons, observó el vestíbulo del lugar que había considerado su hogar durante 3 años. Apenas unos minutos después de que el grupo entrara, los alumnos de Hogwarts y Durmstrang hicieron lo mismo, dirigiéndose al gran comedor, donde los alumnos de Durmstrang se unieron a los de Slytherin en su mesa. Harry, muchacho, dijo Dumbledore con una sonrisa mientras se acercaba a ellos, ¿les gustaría a ti y a tus compañeros sentarse? ¿Quizás en la mesa de Gryffindor? Esto es bastante patético, Dumbledore, dijo Maxime con desdén. No has preparado nada para que las otras casas se sienten. Si el torneo se hubiera celebrado en Beauxbatons, habrían puesto mesas para Hogwarts y Durmstrang. No se preocupe, directora, le dijo a la mujer con una sonrisa burlona mientras se crujía los nudillos y decidía presumir un poco, permítame solucionar el problema. Dando una palmada, golpeó el suelo con las manos mientras una mesa de piedra, junto con varios asientos de piedra, se elevaba del suelo como si fuera líquido. Me temo que tendrá que aplicar usted misma los encantamientos amortiguadores. Se encogió de hombros con una sonrisa indiferente mientras los estudiantes franceses, que ya habían visto algunos trucos de transmutación similares, lo hacían, mientras que las demás escuelas se quedaban atónitas. Gracias, Harry, dijo Maxime con un gesto de agradecimiento mientras la mujer le aplicaba un hechizo de amortiguación a su asiento, mucho más grande y parecido a un trono. Sonriendo, se sentó junto a Fleur mientras su amigo sonreía y le apretaba la mano. Maravilloso como siempre, Harry, le dijo Fleur. Lo intento. Sonrió mientras las demás escuelas salían de su letargo. Harry, lo reprendió Dumbledore, no puedo permitir que destroces mi escuela de esa manera. Primero que nada, director Dumbledore, dijo con frialdad, con los ojos como trozos de hielo esmeralda mientras miraba fijamente al anciano, no le he dado permiso para usar mi nombre. Se referirá a mí como señor Potter, heredero Potter, o no me llamará en absoluto. Segundo, esto no es vandalismo, ya que puedo revertirlo fácilmente. Lo demostró deshaciendo su silla y volviéndola a hacer. Y finalmente, esta no es su escuela. Esta escuela pertenece técnicamente a las familias de los fundadores. Usted simplemente la dirige. Si llegara un director legítimo de alguna de las familias, tendrían la autoridad para destituirlo. Así que ahora debo decirle buenos días. Con eso, volvió a sentarse en su silla, ignorando al anciano boquiabierto, pero dedicando una sonrisa a la mesa de Gryffindor que aplaudía. El banquete fue interesante, aunque comenzó con un ligero retraso cuando los elfos domésticos se confundieron sobre dónde enviar la comida para la mesa de Beauxbatons. Ignoró el largo discurso de Dumbledore, sin importarle realmente lo que el anciano tuviera que decir mientras observaba a la gente en el salón. La mayoría de los estudiantes le lanzaban miradas furtivas, aunque por una vez no podía culparlos, ya que acababan de reaparecer después de unos meses de ausencia, experimentando un estirón monumental y criticando públicamente a Dumbledore. Sin embargo, algunas miradas lo inquietaron. No eran miradas de enojo ni de desdén, pero no lograba descifrar qué emoción impulsaba las miradas de aquellos pocos individuos. Luego estaban los profesores y sus miradas. Hagrid le sonrió ampliamente, contento de verlo bien, y le hizo un sutil saludo, algo inusual en él. Los profesores Sprout y Flitwick le dedicaron un leve asentimiento y una pequeña sonrisa, aparentemente satisfechos de que estuviera mejorando. La profesora McGonagall parecía indecisa sobre qué sentir, y Snape parecía estar entre intentar maldecirlo y luchar contra un fuerte estreñimiento. Cuando el anciano terminó su discurso, sus miradas se cruzaron, cada uno con un brillo desafiante, intentando intimidar al otro con la mirada. Bueno, murmuró entre dientes con una sonrisa desafiante, que empiecen los juegos. Un encuentro casual capítulo 7.
Dumbledore, caminando de un lado a otro sobre el antiguo suelo de piedra de su oficina, el anciano director de Hogwarts contemplaba y tramaba, intentando encontrar la manera de que las cosas volvieran a su cauce. Maldita sea la Igu, murmuró entre dientes, si no le hubieran revocado la ciudadanía. En ese momento se interrumpió, dándose cuenta de algo. Corrió hacia sus archivadores, abrió uno y sacó las actas de la audiencia de la Igu, sonriendo al verlas. Sí, solo le quitaron la ciudadanía. Un dato poco conocido sobre su cargo de Supremo Mugwump era que, de hecho, tenía algunos beneficios ocultos además de poder sentarse como juez. El importante en este caso era que le otorgaba un tipo de ciudadanía en cada país miembro del antiguo cuerpo mágico. Sigo siendo el guardián mágico del mocoso. Sonrió, se dirigió a otro armario y empezó a sacar los expedientes de los alumnos. Un contrato matrimonial debería ayudarme a solucionar esto, murmuró para sí mismo, sin importarle los cuadros, el sombrero seleccionador ni que Fawkes lo escuchara, ya que ninguno de ellos podía delatar sus secretos debido a su posición como director. Ginny Weasley está fuera. Murmuró, poniendo su expediente en la pila de no sin pensarlo dos veces junto con el de todos los nacidos de Muggles. Molly sola no será suficiente para controlarlo y Arthur no firmaría el contrato. ¿Susan Bones? No, es demasiado independiente y su tía sería un estorbo. Anna Abbott. No, tiene demasiada relación con la señora Bones y su tía Mandy Brocklehurst. Demasiado libre. Recordando un pensamiento que tuvo mientras esperaba el carruaje, revisó el expediente de Lilith Mohon. Una familia oscura, pero no demasiado, perfecta para ser salvada. Su familia no es pobre, pero tampoco rica, así que aprovecharía la oportunidad de tener acceso al dinero de los Potter. Lilith tiene carácter, pero no lo suficiente como para desobedecer a su padre, y está perdidamente enamorada de Harry. Sí, esto le vendrá de maravilla. Mojando su pluma en tinta, comenzó a escribir una carta a Lord Mohon para iniciar las negociaciones de un contrato matrimonial entre la chica y Harry. Las cosas por fin parecían mejorar. Acosar, con una sonrisa, Fleur a su lado se acercó al retrato de la dama gorda y asintió a modo de saludo mientras ella le dedicaba una amable sonrisa. Hola, querido, bienvenido de nuevo, le dijo con una sonrisa. Me enteré de lo sucedido y te aseguro que Gryffindor está de tu lado. Gracias, amable señora, dijo, con esa sonrisa pícara que, según Sirius, se parecía tanto a la de su padre. Pero antes de entrar, me gustaría presentarte a alguien. Fleur, ella es Emmeline Dawn, guardiana de la Torre de Gryffindor. Es un placer conocerte, querido, dijo la dama gorda, Emmeline, con su típica sonrisa amable antes de que su mirada se volviera fría y penetrante, como la de un ave rapaz. Pero escúchame bien. Si le haces daño a este dulce muchacho, me aseguraré de que te arrepientas. Emmeline trata a casi todos los estudiantes de su casa como si fueran sus hijos, explicó tímidamente a Fleur, quien sonrió comprensivamente antes de mirar el retrato. Les aseguro que no tengo ninguna intención de hacerle daño a Harry. Ni ahora, ni nunca. Bien, ahora no los retendré más, hay gente esperando adentro. Dicho esto, el retrato se abrió de golpe y la sala común de Gryffindor quedó en silencio como una tumba antes de estallar en una cacofonía de ruido. Unas manos los agarraron a él y a Fleur, arrastrándolos hacia un mar de gente que los interrogaba. Era imposible oír una sola pregunta entre la multitud de otras que prácticamente le gritaban desde el trono. Era tan terrible que ni siquiera podía oír sus propios pensamientos. Cansada de todo aquello, Fleur se llevó los dedos a los labios y lanzó un silbido agudo que resonó en las paredes de piedra del espacio cerrado. Todos se estremecieron de dolor y trataron de destaparse los oídos. Gracias, Fleur, dijo con una sonrisa mientras Fleur sonreía con aire de suficiencia ante el halago, antes de volverse hacia lo que una vez fue su casa. Bien, chicos, si van a hacer preguntas, tengo algunas reglas. Primero, háganlas de una en una. Segundo, denme la oportunidad de responderlas. Y tercero, háganlas, no las griten. Una vez que se aseguró de que el ahora avergonzado mar de rojo y dorado entendiera, asintió para que comenzaran. ¿A dónde fuiste durante el ataque en el Mundial? Preguntó Ron, mientras su amigo, normalmente perezoso, parecía decididamente serio. Intenté aprender del juicio, pero mamá nos quitó las radios el día que ocurrió, se negó a decírmelo y se aseguró de que no pudiéramos acceder al profeta. Bueno, después de que nos separamos, me encontré con Fleur aquí, comenzó a explicar lo que había sucedido, omitiendo los detalles de todos sus nuevos poderes, así como la forma en que los obtuvo, limitándose a decir que se trataba de una mutación mágica que había desarrollado.
Bueno, eso es, Neville dejó la frase inconclusa, sin saber qué comentar después de escuchar todo lo que había sucedido. Justo el tipo de cosa que te pasaría a ti. Hermione suspiró. Casi me sorprende que no hayas sorprendido a una manada de unicornios de un Letifold y hayas hecho que te declararan su rey o algo así. Todavía es fin de semana, es un trabajo de 9 a 5. Fleur rió entre dientes. Estoy segura de que Harry salvará a muchos unicornios cuando llegue el lunes. ¿Es tu novia, Harry? Preguntó Ginny, teñida de celos, mientras miraba a Fleur con ojo crítico, a diferencia de la mayoría de los chicos de Gryffindor, que la miraban con un tipo de mirada muy diferente. No, respondieron él y Fleur al unísono, poniéndose ambos de un rojo carmesí que armonizaba a la perfección con el rojo de la multitud de Gryffindor que los rodeaba. Mientras intentaba calmar su respiración y prepararse para la siguiente pregunta, no vio la mirada desafiante que se lanzaron las dos chicas. «Basta de tonterías», gritó Fred antes de que nadie pudiera preguntar nada. «Hemos recuperado a Harry. Vamos de fiesta». Durante el resto de la noche, él y Fleur fueron paseados por la torre. La gente quería estrecharle la mano, abrazarlo, darle una palmada en la espalda. Las bebidas corrían a raudales, los buenos chistes abundaban y los malos, abundaban. Cuando la fiesta empezaba a terminar, Fleur fue al baño mientras él se sentaba con Ron y Hermione, ya que la mayoría de la casa se había subido a la cama con pereza. «¿Así que no es tu novia, le preguntó Hermione en tono burlón mientras él le indicaba a Fleur que fuera al baño. «Sí, estoy bastante seguro de que ya lo dijo, Hermione», dijo Ron confundido, un sentimiento que compartía con su amigo pelirrojo. «Chicos». Hermione suspiró, para su gran ofensa. «Puedo ver que te gusta, Harry». Hermione, estoy bastante seguro de que más de la mitad del castillo se enamoró de ella a primera vista, dijo Ron con una risita, mientras Harry sentía una oleada de celos recorrer su cuerpo, frunciendo levemente el ceño al pensarlo. Al parecer, con su nueva complexión, resultaba intimidante, pues Ron se estremeció. «Y también sé que le gustas». Su amigo de pelo alborotado continuó, completamente imperturbable ante su ceño fruncido. «Lo dudo mucho», resopló, poniendo los ojos en blanco mientras Ron lo miraba con el mismo escepticismo, para gran enfado de Hermione, quien se pellizcó el puente de la nariz antes de mirar al cielo en un claro gesto de «Dios, dame fuerzas». «Oye», protestó él ante dicha expresión. «No merezco esa reacción. Sigue diciéndote eso, Harry». Hermione suspiró, acariciándole la cabeza con aire condescendiente. «Entonces, ¿quiénes creen que serán los campeones?», preguntó Ron, mientras la mente de su amigo, centrada en una sola cosa, pasaba rápidamente del romance a los deportes. «Beaux Batons va a ser Fleur, sin duda alguna», les dijo con seriedad. «He visto de lo que es capaz y, créanme, sin duda se convertirá en campeona». «Bueno, creo que será Krum por Durmstrang», dijo Ron, orgulloso de su propia deducción. «Probablemente Karkaroff no deje entrar a nadie más, dado lo obsesionado que estaba con Krum hace un rato», dijo con un bufido, recordando cómo el profesor de la preparatoria Durmstrang había regañado a sus alumnos por hacer una pregunta. «¿Y qué hay de Hogwarts?», preguntó Hermione. «Sé que Marcus Flint de Slytherin va a entrar, junto con Cedric de Hufflepuff y Angelina. Los gemelos también, si logran encontrar la manera de saltarse la barrera de la edad». «Angelina», dijo Ron sin pensarlo dos veces. «Sin duda, Angelina. Un Gryffindor tiene que ser el campeón». «Diría que probablemente será Cedric», dijo, sin estar de acuerdo con Ron, quien lo miró boquiabierto con una expresión de total traición. «Ay, no me mires así, Ron». Puso los ojos en blanco y le dio un golpecito en la nariz a su mejor amigo, encontrando el grito resultante bastante divertido. «Mira, Angelina es genial, no lo niego. El problema es que Cedric no solo tiene un núcleo mágico más fuerte de lo normal, sino que es uno de los mejores estudiantes de su año. Además, he oído que su padre lo contrató como entrenador profesional e instructor de duelos desde el año pasado. Probablemente se enteró del torneo por su trabajo en el ministerio y quiso preparar a su hijo. Eso es hacer trampa». Hermione parecía horrorizada. «¿Puedes decirme honestamente que no esperas que Karkaroff hubiera hecho lo mismo?», preguntó con una ceja levantada. «¿O que si estuviéramos en séptimo año Snape se hubiera esforzado por impedir que entrara alguien que no fuera Draco?». Cuando ninguno de los dos pudo responder, simplemente asintió. «¿Listos para regresar, Harry?», preguntó Fleur mientras se acercaba, dedicándoles una sonrisa amistosa a Ron y Hermione al verlos. «Sí, déjenme despedirme de un par de personas y luego nos vamos». Asintió antes de ir a despedirse de sus otros amigos, dejando a Fleur con Ron y Hermione.
Cuando regresó, Ron parecía aún más perplejo de lo normal, algo que no creía posible. Hermione tenía una expresión de satisfacción y Fleur estaba sonrojada. No quiero saberlo, suspiró antes de abrazar a sus amigos más cercanos. Nos vemos mañana. Hasta luego, Harry. Hermione le devolvió el abrazo, pero su voz tenía un tono travieso que le era desconocido. Ustedes dos pórtense bien. No queremos que Sirius se sienta orgulloso, después de todo. Hermione. Gritaron él y Fleur al unísono, ambos rojos como tomates, mientras Hermione se reía a carcajadas. Un encuentro casual. Capítulo 8. Dumbledore, tarareando para sí mismo con aire de suficiencia, Dumbledore observó el salón, donde los estudiantes de las tres escuelas se habían reunido para el banquete de Halloween, esperando la proclamación de los tres campeones. Aparte de tener que pasar la mayor parte de la mañana fuera de la escuela, las cosas habían ido bastante bien. Se había reunido con Lord Mohun por la mañana para comenzar a negociar un contrato matrimonial y, aunque las cosas iban algo lentas, confiaba en una resolución exitosa. Menos satisfactorio fue regresar a tiempo para el banquete y descubrir que Harry estaba al tanto del contrato que se estaba formalizando. Lord Mohun aparentemente le había contado a su hija lo que estaba haciendo, quien alegremente sacó el tema con Harry después de recibir la carta. Si bien Harry y los de la Cour podían protestar por su derecho a ser el guardián mágico designado del joven, ahora que sabían que lo era de todos modos, les tomaría al menos unos días lograr que la IGU programara una reunión para protestar. Es cierto que tendría que acelerar sus negociaciones con Lord Mohun y probablemente no conseguiría un acuerdo tan bueno como preferiría, pero las cosas seguirían saliendo a su favor, ya que incluso si lo destituían después de la firma del contrato, anular un contrato matrimonial firmado y acordado no era nada sencillo. Todas las partes debían estar de acuerdo como mínimo para siquiera empezar. Ignorando la mirada fulminante de Madame Maxime a sus espaldas, Dumbledore notó que las llamas del cáliz se tornaban de un azul cerúleo brillante. El cáliz está listo para tomar su decisión, exclamó Dumbledore, atrayendo la atención de quienes estaban concentrados en los restos de la comida del banquete. Con un gesto dramático, atenuó las antorchas y las chimeneas hasta que el cáliz se convirtió en la principal fuente de luz en el gran comedor, con todas las miradas puestas en él mientras las llamas comenzaban a adquirir un rojo Gryffindor. Un chorro de fuego se elevó hacia el techo antes de desvanecerse, y un trozo de papel redondo descendió lentamente para que él lo atrapara. La campeona de Beauxbatons es Fleur de la Cour. Vio a varios de sus Gryffindors animando a Fleur con sinceridad, probablemente influenciados por Harry, mientras el propio Harry, asustado por los rayos, le dedicaba una sonrisa orgullosa a la chica al aplaudir. Bien hecho, querida. Madame Maxime le sonrió a Fleur, pero la rubia, ignorándolo, estrechó la mano de la directora antes de entrar en la sala de trofeos, que estaba a un lado. Al notar que las llamas volvían a ponerse rojas, Dumbledore extendió la mano para agarrar el trozo de pergamino áspero y deshilachado que caía. El campeón de Durmstrang es Víctor Krum. ¿Sí? Exclamó Karkaroff con entusiasmo, su aura de autosuficiencia era palpable mientras Krum se acercaba con paso firme, este campeón al menos estrechando la mano de Dumbledore y también la del propio alto maestro de Krum. Mirando con avidez, curioso por saber si su suposición sobre quién sería elegido era correcta, Dumbledore observó cómo el fuego se volvía rojo por tercera vez, el campeón de su escuela finalmente siendo elegido. Y el campeón de Hogwarts es Cedric Diggory. Así que no estaba en lo cierto, maldición. Dejando que el chico llegara a la sala de trofeos, Dumbledore sonrió amablemente a los estudiantes reunidos. Bien hecho a todos, bien hecho. Ahora que tenemos a nuestros campeones, me gustaría que... Su discurso llegó a su fin cuando vio que las llamas del cáliz se volvían carmesí una vez más. Un trozo de papel salió disparado hacia el cielo con un fuerte silbido. Harry Potter. Dumbledore murmuró antes de aclararse la garganta y mirar hacia arriba. Harry Potter. Su grito resonó mientras una sola palabra cruzaba la mente de Dumbledore. Mierda, acosar. Al entrar en la sala de trofeos, la mente de Harry daba vueltas con todo lo que sabía y podía deducir después de toda la lección del señor de la Cour. Los tres campeones lo miraron sorprendidos. ¿Nos necesitaban de vuelta en el salón? Cedric parpadeó confundido mientras Harry sostenía su trozo de papel chamuscado, la tinta claramente vieja y parcialmente descolorida pero su propia firma, probablemente arrancada de un viejo ensayo. Cuarto año viniendo a este castillo, cuarto año que alguien intenta matarme aquí. Harry se quejó mientras los tres campeones lo miraban con los ojos muy abiertos, los pasos atronadores de varios profesores y funcionarios del gobierno que se dirigían por el pasillo resonaban.
¿Creen que si llego a 5 me darán un sándwich gratis? Eso no tiene gracia, Harry. Espetó Fleur, dándole una bofetada en la cabeza justo cuando los demás adultos entraban en la habitación. Harry. Dumbledore lo agarró por los hombros y lo empujó contra un estante de trofeos. Pusiste tu nombre en él. Quítate de encima. Gruñó Harry, apartando al anciano, ciertamente más alto pero mucho más frágil, varita en mano y entre los ojos de Snape en el momento en que el grasiento bastardo comenzó a abrir la boca. Ni una sola palabra de ti, Snivellus. Señor Potter. Ludo Bagman se quedó boquiabierto ante la escena, y la mayoría de los presentes en la sala parecían igual de atónitos. Albus Dumbledore me acaba de maltratar. Y Snape tiene un historial de calumnias, abuso de poder y manipulación mental. Sin mencionar su pasado con ciertos grupos. Harry resopló, guardando su varita mientras notaba que el profesor de defensa tuerto apuntaba con ella entre los omóplatos de Snape. ¿Por qué está Snape aquí? Entiendo a los directores. Entiendo a Crouch y a Bagman. Pero ¿por qué está aquí el murciélago grasiento de las mazmorras en lugar de, no sé, el jefe de Hufflepuff? Asintió a Cedric, quien le devolvió un asentimiento confundido pero agradecido. Volvamos a la pregunta que Dumbledore debería haber hecho. Crouch usó un tono seco mientras el hombre intentaba reconducir la conversación. Señor Potter, ¿introdujo su nombre en el cáliz de fuego? No. Harry negó con la cabeza, levantando el papel de nuevo. Y con lo descolorida que está la tinta, supongo que alguien cogió un examen o tarea antigua y arrancó mi nombre. Su ministerio dio su palabra de que se tomarían medidas de protección. Dijo Madame Maxime, lanzando una mirada de disgusto a los funcionarios del ministerio, una mirada que hizo que los dos hombres adultos tragaran saliva con nerviosismo. No se preocupe, joven Harry. Haré todo lo posible para que lo aparten de esto. No. Harry negó con la cabeza mientras todos lo miraban confundidos. Yo, lo siento, estoy bastante confundido. Bagman se rascó la cabeza. No entraste, pero no quieres que te echen. Albus Dumbledore está usando un vacío legal para intentar obligarme a firmar un contrato matrimonial. Harry, feliz de haberle echado la culpa al viejo bastardo, gruñó furioso al recordarle aquel pequeño descubrimiento del día. Y si no me equivoco, existen regulaciones de la IGU para emancipar a los menores que participan en concursos opuestos para brujas y magos mayores de edad, al menos hasta que el asunto se resuelva, ¿no es así? Sí, esto ya ha sucedido antes. Crouch asintió, probablemente porque ese era el motivo por el cual quienes intentaban matarlo este año estaban tan seguros de que lo lograrían. Así que, si me emancipo, no podrá redactar el contrato. Y eso me da tiempo de sobra para colaborar con la IGU y lograr que le retiren cualquier autoridad que conserve sobre mí, sin importar qué resquicio legal exista. Harry sonrió con malicia ante su declaración. Bueno, dijo Fleur con un bufido de falsa arrogancia, al menos ahora tendré competencia de verdad. Oye, gruñó Cedric. Esas son palabras mayores. En efecto. Víctor gruñó antes de sonreír con aire divertido. Este torneo promete ser de lo más interesante. Sí. Bagman tosió antes de intentar forzar una sonrisa ganadora. Bueno, a nuestros 4 campeones les ofrezco mis felicitaciones. La primera prueba tendrá lugar el 24 de noviembre. Poco más de 3 semanas, ya que deben trabajar y prepararse para lo desconocido. El hombre saltaba en el sitio como un colegial emocionado. Una prueba de valentía y habilidad, veamos qué tal les va. Un encuentro casual. Capítulo 9. Martín Delacour, reclinado en su asiento, Martín observaba perplejo cómo Dumbledore hacía todo lo posible por influir en la IGU. Mientras el torneo de los 3 magos estuviera en marcha, Harry era considerado mayor de edad y, por lo tanto, Dumbledore ya no tenía ningún derecho sobre el chico. Martín aún se lamentaba de haber pasado por alto la vieja tradición de que el Supremo Mugwump tuviera ciudadanía en todas las naciones soberanas de la IGU. Es bastante persistente, ¿verdad? Resopló Apolline mientras se relajaba en el palco junto a él, tras haber acompañado a Pierre a la reunión de emergencia que Dumbledore había convocado la mañana después de la selección de campeones. Es irritante. Martín asintió, luego está Fudge, que parece a punto de orinarse de la tensión. El hombre se ha pasado los últimos, ¿qué? 5 años presionando para que se reviva el torneo y se celebre primero en Inglaterra. Lo consigue el mismo año que se celebra allí el Mundial, y luego Dumbledore intenta estropearlo para sus propios fines. El objetivo de Dumbledore era sencillo. Dado que el torneo, y las leyes internacionales que lo rodean, estipulaban que un campeón no podía ser excluido como contendiente contra su voluntad, el hombre no podía obligar a Harry a ser excluido para que perdiera su emancipación.
La petición de Dumbledore de cancelar el torneo por completo, o simplemente realizar 3 pruebas que pudieran completarse en el lapso de 1 hora sin mayor esfuerzo, también fue rechazada debido a una regla crucial. El torneo estaba ligado al poder de la copa y el cáliz, artefactos mágicos ancestrales para este tipo de competición, incluso más antiguos que las escuelas que los utilizaban en ese momento. Además, necesitaban tiempo para recargarse entre torneos, así que si se aceptaba la propuesta de Dumbledore, cualquier torneo posterior no sería un verdadero torneo de los 3 magos, sino simplemente una competición. Dados los años dedicados a deliberar sobre el regreso de este torneo, y la decisión del Consejo Internacional de Magos de que si no era un verdadero torneo, ni siquiera valía la pena intentarlo, Dumbledore se enfrentaba a una tarea titánica. Pero su desesperación es nuestra ventaja. Martín esbozó una sonrisa burlona mientras se ponía de pie. Si me permiten dirigirme a este augusto cuerpo. Su voz se apagó, los amuletos silenciadores de su cabina se bajaron mientras se ponía de pie. Deseo presentar una moción propia. Actualmente no tienes la palabra. Dumbledore se esforzó por disimular su ceño fruncido y mostrarse simplemente decepcionado, aunque la ceja del anciano se crispó sutilmente. No has hecho más que lucirte y controlar la sala durante la última hora y. Martín hizo una pausa para mirar su reloj. 23 minutos. No, deseo presentar una moción para destituir permanentemente a Albus Dumbledore del cargo de Supremo Mugwump. Esto llamó la atención, ya que era extremadamente raro que la IGU destituyera a un Supremo Mugwump. Lo más común era que se jubilaran o simplemente murieran en el cargo. No puede ser que hable en serio. El representante alemán se quedó boquiabierto. Albus Dumbledore ha cometido algunos errores, sí, pero despojarlo de un cargo al que ha servido con tanta lealtad durante tantos años. Ah, sí, pero ha sido leal, insistió Martín. Ya vimos cómo intentó fabricar pruebas para castigar a Francia cuando, en realidad, Inglaterra y el propio Dumbledore estaban equivocados. Y ahora lo vemos traicionando incluso a su propio ministro. Albus Dumbledore está trabajando para desacreditar y ridiculizar una tradición más antigua que la propia academia que dirige. Por no mencionar su fracaso en materia de seguridad para prevenir esta situación. Además, está abusando de un vacío legal para intentar obligar a Harry Potter a firmar un contrato matrimonial y así traerlo de vuelta a Inglaterra. Si Albus Dumbledore ha estado dispuesto a hacer todo esto en tan poco tiempo, ¿quién sabe qué otros crímenes habrá cometido? ¿Cuántas veces ha usado y abusado de los poderes que se le otorgaron para su propio beneficio? ¿Cuántos juramentos ha roto o cuántas leyes ha profanado? No, ese hombre ha demostrado que no se le puede confiar el poder que ostenta, así que propongo aquí y ahora que sea destituido. Acosar, ahí estás, Harry. Al oír la voz de Fleur acercándose, Harry interrumpió su ejercicio y cogió una toalla para secarse el sudor de la cara. Hola, Fleur, le dijo con una sonrisa, notando que ella también se había sonrojado. ¿Había estado corriendo para encontrarlo? ¿Sucede algo? He recibido una carta de mi padre. Parece que logró una pequeña victoria con la IGU, aunque no se acercaba ni de lejos a lo que deseaba. Fleur parecía dividida entre la frustración con los políticos y el alivio de que, al menos, algo hubiera salido bien, en cierta medida. ¿Y qué pasó? Preguntó Harry, sabiendo que se había convocado una reunión de emergencia de la IGU gracias a un mensaje de los Delacour, además de que Dumbledore había salido corriendo temprano por la mañana. Mi padre presionó para que destituyeran a Dumbledore de su cargo en la IGU. Fleur hizo una mueca de disgusto. Pero debido a sus largos años de servicio y a la falta de pruebas suficientes de mala conducta en el pasado, se negaron a destituirlo definitivamente. La buena noticia es que han declarado que solo se le permitirá terminar el actual año burocrático, que finalizará aproximadamente al mismo tiempo que el torneo, y mi padre sembró dudas en la mente del ministro Fudge con respecto a Dumbledore. Eso está bien, asintió Harry, moviéndose del lugar donde había estado haciendo flexiones a un claro de césped, usando sus brazos para manipular el hierro de la tierra y convertirlo en pesas. No es tan bueno como me gustaría, pero mejor que nada. ¿Cómo está Gaby sin que estemos cerca para molestarla? ¿También te escribe todos los días? Al menos una vez al día. Fleur puso los ojos en blanco con aire de buen humor, y una leve sonrisa en sus labios delató su propia diversión. Aunque estoy bastante segura de que te extraña más a ti que a mí. ¿Qué puedo decir? Soy adorable. Harry le dedicó una sonrisa pícara a su compañera rubia. Sigue diciéndote eso a ti mismo. Fleur se burló, empujándolo de nuevo hacia un banco de pesas que él mismo había improvisado con un dedo en la frente. Quizás algún día alguien más que tú lo crea. Oh, qué frío.
Harry fingió un jadeo, y yo que pensaba que las velas se suponía que eran fogosas. Sigue así y podrías acabar quemándote, Harry. Fleur se burló juguetonamente. Ejem. Harry, sobresaltado, miró a Ron y Hermione, que los observaban. Si ya terminaron de coquetear en público. Hermione les dedicó una sonrisa burlona mientras se acercaban. ¿Hermione? ¿Bromeando? Ron. Alguien ha corrompido a nuestro inocente ratoncito de biblioteca. Harry intentó desviar la conversación, esforzándose por ocultar el rubor que sentía formarse en su rostro. Amigo, ni se te ocurra ponerme también en su punto de mira. Ron negó con la cabeza furioso. No. Cometiste el error de provocarla así, puedes aguantar como un Gryffindor. ¿No vas a decir, aguanta como un hombre? Fleur arqueó una ceja. Hermione es una mujer y mi hermano Perky es un hombre, dijo Ron con expresión impasible. Hermione le dio un puñetazo a Malfoy en los dientes y se quedó conmigo y con Harry mientras enfrentábamos todo tipo de situaciones horribles. Modera tu lenguaje. Regañó Hermione, pero Ron la ignoró. Mientras tanto, Perky se siente mareado con solo que alguien mencione la palabra diversión. Claro que él también entró en Gryffindor, pero supongo que hasta el sombrero seleccionador puede equivocarse. Ron se encogió de hombros con indiferencia. En fin. Fleur tosió. ¿Querías algo? Sí, queríamos saber si ustedes dos tenían algún plan para este lío. Hermione asintió. Gana. Harry y Fleur dijeron al unísono, intercambiando sonrisas confiadas. Lo siento, Fleur, pero lo único que conseguirás es una bonita medalla de plata. Harry se crujió el cuello mientras se estiraba los hombros. Creo que te equivocas, Harry. Fleur le dedicó una sonrisa pícara. Después de todo, aún no has derrotado a Gabrielle. ¿Vale, que se ponga a hacer pucheros? ¡Qué golpe bajo! Refunfuñó Harry, sin negar lo bien que su hermana pequeña lo tenía completamente dominado. ¿Estás seguro de que no están saliendo? Preguntó Ron, mirándolos a ambos con expresión de desconcierto. Mira. Hermione señaló a la pelirroja con aire de suficiencia. Hasta Ron puede ver. Sí, incluso yo puedo. Oye. Ron comenzó a asentir con aire de suficiencia antes de volverse hacia una descarada Hermione con un puchero. Un encuentro casual capítulo 10. Acosar. ¿Están preparados? Preguntó Madame Maxime mientras los acompañaba a él y a Fleur a una de las habitaciones más recónditas del castillo para el pesaje de las varitas. No tenía ni idea de por qué no se habían molestado en hacerlo en el gran comedor, que era más fotogénico que un aula normal y mucho más fácil de encontrar, en la medida de lo posible. Fleur asintió a la medio giganta, ¿pero qué se va a hacer exactamente en este pesaje? El objetivo es asegurar que las varitas de los distintos campeones estén en buen estado, explicó Madame Maxime mientras se acercaban al aula designada. Esto daría tiempo suficiente para reparar o reemplazar una varita si la actual se considera dañada o incompatible. ¿Mala combinación? Preguntó Harry con los ojos ligeramente entrecerrados. Sabía que una varita podía ser tanto una limitación como una ventaja, dependiendo de la combinación, y no confiaba en que Dumbledore no intentara quitarle su nueva varita aprovechando el torneo como una laguna legal. Se supone que el inspector de varitas es una parte neutral, pero como eso no es del todo factible en una competición sin traer a un fabricante de varitas de otro país para esta prueba en concreto, tendremos que tratar con Ollivander. Si insiste en que vuestras varitas no encajan cuando sabéis que sí, podéis ignorarlo o plantear el problema a la Igu si insiste. Gracias. Harry dejó escapar un suspiro de alivio, me gusta mucho mi nueva varita. Sí, Alexandre es un fabricante de varitas fenomenal, dijo Madame Maxime, asintiendo complácida mientras se detenían a poca distancia de la puerta del aula. Ahora, además de la inspección, también serán entrevistados por periodistas de las 3 naciones. Dumbledore y Fudge intentaron que solo el Daily Prophet de Inglaterra tuviera derechos de prensa, dado que el torneo se celebraba aquí en Hogwarts. Pero al final, la Igu presentó un ultimátum. O todas las naciones tendrían representantes de prensa o ninguna. ¿Por qué no me sorprende que lo intenten? Fleur se pellizcó el puente de la nariz mientras Harry le daba una palmada en la espalda. Ambos sentían frustración por lo patéticos que se volvían algunos políticos con sus intrigas una vez que se sentían intocables. Porque son predecibles, Fleur, se burló Harry. Gracias por la advertencia. Supongo que se trata de esa mujer, Skeeter, de la que he oído hablar. El gesto de asentimiento de la directora de Beauxbatons dejó claro lo que pensaba de aquel periodista. Bueno, es hora de afrontar la situación. Fleur hizo una mueca mientras extendían la mano hacia la manija de la puerta. Fleur, eres mitad Veela, prácticamente ignífuga.
Me preocupa mi propio pellejo, muchas gracias. Harry resopló exageradamente mientras su amiga rubia reía. Los dos entraron juntos, saludando con la cabeza a los otros dos campeones que ya esperaban dentro. En el instante en que entraron, un fuerte destello y el olor nauseabundo a humo llenaron la habitación, borrando la sonrisa de su rostro y acabando con la risa de Fleur mientras se giraban hacia Rita Skeeter. Ah, el amor joven. La mujer no podría haber sonado más condescendiente, ni aunque lo hubiera intentado. ¡Qué emocionante! Sonrió con sorna, apuntando con una uña pintada a su fotógrafo, quien le devolvió la sonrisa mientras una pluma verde ácido escribía por sí sola. ¿Una pluma para citas rápidas? Fleur se burló del instrumento verde. ¡Qué falta de originalidad! Si usa eso para todos sus artículos, ¿significa que la pluma es el informe real y ella es solo la administradora de la pluma? Preguntó Harry, sonriendo con picardía mientras él y Fleur rodeaban a Skeeter para estrechar la mano de sus compañeros campeones, dirigiendo respetuosos saludos a los reporteros que no eran Rita Skeeter. Eso suena correcto, dijo Víctor con un bufido divertido. Hay una razón por la que esas plumas están prohibidas en el periodismo oficial de Bulgaria. Son demasiado rápidas para escribir mentiras llamativas sobre lo que realmente se dice. Sí, espero que el profeta se asegure de que no se malinterpreten mis palabras gracias a Skeeter y su pluma, dijo Harry, asegurándose de que su voz fuera audible. Sería un engorro llevarlos a juicio por difamación. Estoy segura de que papá estará encantado de que pongas en práctica sus lecciones, Harry. Fleur puso los ojos en blanco con un suspiro divertido. ¿Clases? Preguntó Cedric mientras tomaban asiento en los lugares que les habían preparado, ya que Ollivander aún no había llegado. El padre de Fleur me ha estado entrenando en política y asuntos legales, explicó Harry. La conversación se interrumpió cuando Dumbledore y el viejo fabricante de varitas llegaron finalmente junto con Crouch, mientras que Bagman había estado de pie en un rincón con cara de tonto desde antes de que llegara Harry. Ah, ya están todos aquí. Dumbledore juntó las manos, esforzándose por mantener una fachada de abuelo amable que no engañaba a nadie, salvo al descerebrado Bagman. Excelente, entonces podemos empezar. En efecto. El viejo fabricante de varitas se adelantó, asintiendo a Víctor, que estaba sentado al final. Campeón Krum, si me lo permite. Por supuesto. El buscador búlgaro asintió, se levantó y le entregó su varita a Ollivander, quien la examinó minuciosamente. Un brillo distintivo emanaba de detrás de los ojos del hombre. Esta es una creación de Gregorovich, ¿no? Reflexionó Ollivander mientras inspeccionaba la varita. Un fabricante de varitas bastante bueno, aunque el estilo nunca es exactamente lo que yo haría. Sin embargo, el hombre se interrumpió, ya fuera porque notó el ceño fruncido de los búlgaros o simplemente porque estaba concentrado en la inspección. Harry no estaba seguro. Carpe y fibra de corazón de dragón, bastante más gruesa de lo habitual, bastante rígida, 10 pulgadas y cuarto. Avis. Un movimiento hizo que la varita soltara un estallido como un disparo antes de que varios pajaritos piaran y salieran volando por la ventana abierta. Bueno, parece estar en condiciones de funcionar correctamente. Ollivander asintió, devolviéndole la varita a Víctor. Gracias. El tono del búlgaro era cortante, claramente todavía molesto por el desaire implícito al fabricante de varitas de su país. Siguiente, campeón Diggory. Ollivander se emocionó visiblemente mientras hacía señas a Cedric. Ah, esta es una de las mías, ¿verdad? Ollivander ni siquiera se molestó en ocultar su favoritismo mientras inspeccionaba la varita con entusiasmo. Sí, la recuerdo bien. Contiene un solo pelo de la cola de un unicornio de malla particularmente fino. Debía medir 17 palmos. Casi me cornea con su cuerno después de que le arranqué la cola. 12 pulgadas y cuarto, hecha de fresno y agradablemente elástica. Está en buen estado. ¿La cuidas regularmente? La pulía menos una vez por semana, admitió Cedric, visiblemente incómodo por la marcada diferencia de trato entre él y Víctor. Ollivander, con un gesto teatral, conjuró unos anillos de humo plateado antes de devolver la varita. Campeona de la Cour, usted es la siguiente, por favor. El hombre hizo un gesto a Fleur para que se levantara, como la rubia compañera de Harry, por encima de su varita. Ollivander entrecerró los ojos, haciendo girar la varita entre sus dedos como una batuta mientras emitía varias chispas rosas y doradas. 9 pulgadas y media, inflexible, hecha de palo de rosa y que contiene, oh, Dios mío, un aire de la cabeza de una vela. Fleur asintió, entrecerrando los ojos en una sutil advertencia para que Ollivander no volviera a mostrar su ego, uno de mi abuela.
Sí, sí, ya lo veo, dijo Ollivander asintiendo mientras una leve sonrisa se dibujaba en su labio superior. Sí, claro, yo nunca he usado pelo de Bella. Me parece que da lugar a varitas bastante caprichosas. Sin embargo, cada uno tiene sus gustos y supongo que si esto te conviene, con un movimiento rápido apareció un ramo de flores, está en perfectas condiciones para el torneo. Gracias. El tono de Fleur fue fríamente cortante mientras recuperaba su varita. Los periodistas de Francia y Bulgaria seguían escribiendo, así que Harry estaba seguro de que habría artículos sobre Ollivander y su trato a las varitas extranjeras. Por fin, campeón Potter. Ollivander volvió a mostrarse emocionado. Otra Demis, esta no es la varita que te vendí. Ollivander se quedó inmóvil mientras tomaba la varita que Harry le ofrecía. Esa varita dejó de funcionar para mí, dijo Harry encogiéndose de hombros. Así que, mientras estaba en Francia, conocí a Alexandre Flamel, quien también hizo la varita de Fleur. Ya que Ollivander ni siquiera se había dignado a mencionar el nombre del fabricante de varitas francés cuando examinó la varita de Fleur. Ya veo. Ollivander no se molestó en ocultar su disgusto mientras, a regañadientes, inspeccionaba la varita. Álamo y griega. Fibra de corazón de Graporn. Sí, asintió Harry con alegría. Su vieja varita de Ollie había dejado de funcionar tras perder el horrocrux de su cicatriz, y esta funcionaba mejor que la anterior. Nunca había sentido que la magia me resultara tan fácil desde que tengo esta varita. Que los periodistas se entretengan con ese detalle. La insistencia de Ollivander en que su familia era la de los mejores fabricantes de varitas del mundo, de principio a fin, siempre le había irritado. Su arrogancia recordaba bastante a la de Malfoy. Ya veo. Ollivander frunció el ceño, haciendo brotar un chorro de vino de la impecable creación. El comentario de Harry delante de tantos testigos le aseguraba que no podía simplemente alegar que era una mala combinación. Ahora que el pesaje ha terminado, tenemos que sacar fotos. Bagman dio un paso al frente con una estúpida sonrisa de felicidad mientras Harry reprimía las ganas de quejarse. Gracias a todas las lecciones del señor Delacour, sabía que los distintos documentos serían una buena oportunidad para sentar más bases contra Dumbledore. El Tribunal de la Opinión Pública era una fuerza poderosa que debía aprovechar al máximo. En cualquier caso, esperaba que no tardara demasiado. Fleur le había pedido que le enseñara Oxmeade después del pesaje y estaba deseando hacerlo. Aunque no entendía por qué Hermione insistía en que fuera una cita. Un encuentro casual capítulo 11. Acosar. Bueno, Fleur, bienvenida a Oxmeade. Harry sonrió, mientras la hermosa rubia a su lado observaba el pintoresco pueblo. Es un lugar precioso. Fleur asintió mientras entrelazaba su brazo con el de él, y él sintió que se le encendían las orejas ante el gesto. ¿A dónde iremos primero? Bueno, tengo ganas de comer, respondió Harry, con el estómago rugiendo en señal de aprobación. ¿Qué te parece si vamos a las Tres Escobas? Te enseñaré el pueblo y luego podemos terminar en Honeyduques para comer algo dulce. Suena maravilloso, estoy segura de que Gabrielle estará muy celosa. Fleur soltó una risita. ¿Sabes cuánto deseaba venir? Harry soltó una risita al recordar el adorable puchero de la pequeña Bella. Casi sentí lástima por tu padre al ver todas las ojitos de cachorrito y las súplicas que le dedicaba. Yo no lo hice, dijo Fleur riendo. Se lo buscó con lo mucho que ha mimado a Gabrielle, ahora tendrá que atenerse a las consecuencias. Eso es cruel, Fleur, dijo Harry riendo entre dientes antes de dirigirse a la taberna con su vivaz compañera. Hermione, ¿por qué los seguimos otra vez? Susurró Ron mientras observaban desde una esquina a Harry y Fleur entrar en las Tres Escobas. Ron, al menos, tuvo la decencia de guardar silencio, aunque no sabía por qué. Porque me preocupa que alguien intente algo, susurró Hermione. Ya sabes cuántas chicas están obsesionadas con Harry. Que la hermana de Ron fuera una de ellas quedó implícito. ¿Y si alguien intenta algo en la primera cita? ¿Acaso cuenta si ninguno de los dos se da cuenta de que es una cita y Harry ni siquiera sabe lo que siente Fleur? Preguntó Ron, rascándose la cabeza con confusión. Después de su conversación con Fleur aquella primera vez que visitaron la sala común de Gryffindor, Ron al menos había admitido que se gustaban. Ahora solo faltaba que esos dos despistados lo reconocieran. ¿Cuenta si yo digo que cuenta? Hermione replicó juguetonamente, ansiosa por ayudar a su mejor amiga con esto. Vamos, veo a Romilda Vane siguiéndolos y hay un rumor de que planea darle a Harry una poción de amor. Este va a ser un día largo, lo sé. Ron suspiró mientras lo seguía. ¡Ay, deja de quejarte, Ronald! Exclamó Hermione con buen humor mientras lanzaba un hechizo de detección de pociones en dirección a Romilda Vane.
Espera, si lo que Ari y Fleur están haciendo cuenta como una cita, y vamos a los mismos lugares mientras los seguimos, ¿eso también lo convierte en una cita? ¿Es una cita doble? Ron parpadeó mientras Hermione sentía que sus mejillas se sonrojaban. Deja de hablar. Dumbledore, reclinado con el ceño fruncido, Dumbledore rememoró la sorprendente información que había obtenido. La varita de Voldemort había dejado de funcionar para Harry Potter. Eso significaba que el fragmento de alma en la cicatriz del chico se había debilitado o había desaparecido. Por desgracia, sabía que los malditos franceses le impedirían quedarse a solas con el chico para realizarle las pruebas necesarias. Luego estaba su nueva varita. Las varitas de Álamo Temblón eran bastante raras y, además de su afinidad por los encantamientos, quienes las poseían siempre destacaban en las artes de la magia marcial. Excelentes duelistas, de carácter firme, decididos. La varita de un revolucionario. Que ese mocoso se planteara ideas revolucionarias era lo último que necesitaba ahora mismo. La situación solo empeoraría cuando la noticia llegara al ministerio, o más concretamente al ministro. Fudge era un hombre paranoico, nunca seguro de su posición, y había intentado en más de una ocasión crear una lista de vigilancia para cualquiera que tuviera una varita de Álamo Temblón, alegando que los revolucionarios representaban una amenaza potencial para la estabilidad del ministerio. Luego estaba el núcleo de la varita. Los Grapons eran bestias notoriamente poderosas. Si bien carecían de la capacidad de volar como las llamas de un dragón, eran mucho más fuertes físicamente y tenían una piel aún más resistente a los hechizos. Sinceramente, si no fuera por los casos documentados de su amistad y ayuda a brujas y magos en ocasiones, estaba seguro de que se clasificarían como XXXXX en lugar de XXXX. Dicho esto, eran fuertes, feroces y protectores de lo que consideraban suyo. Un núcleo así, combinado con Aspen, crearía un foco mágico formidable. Ahora habría que reescribir aún más todos los planes. Ya sabía que las cosas cambiarían dados los nuevos poderes que Potter estaba demostrando. Pero sin el poder del efecto de reversión del hechizo de los núcleos de los hermanos, varias ideas quedaron descartadas. Por su barba, ni siquiera estaba seguro de que Potter pudiera cumplir la profecía de matar a Voldemort sin el fragmento de alma que lo arrastrara consigo. Había planeado que Potter llegara al punto en que, tras su resurrección, se batiera en duelo o se rindiera ante Voldemort. Teorizó que si Voldemort usaba la maldición asesina sobre un recipiente con su propio fragmento de alma, los destruiría a todos, incluido él mismo, ya que el vínculo inherente entre la magia del hombre y su alma tendría un efecto en cadena. Como mínimo, Voldemort ni siquiera habría sabido de la presencia del fragmento de alma, y mucho menos de su potencial destrucción. El muchacho, un tanto ingenuo, aún podría servir como un excelente cebo para Voldemort, además de una forma de infundirle al señor oscuro un exceso de confianza una vez muerto Potter. Por ahora, el torneo tendría que servirle para evaluar las habilidades de Potter en caso de que sobreviviera al plan que Voldemort tuviera preparado para él. Al menos tenía un año para elaborar nuevos planes de contingencia y resolver la situación política a la que Potter lo había sometido. Negando con la cabeza, abrió el cajón de su escritorio y guardó dentro sus notas sobre la nueva varita de Potter y sus posibilidades. Debajo, por un instante, antes de que quedara tapado, vislumbró una vez más el plan para la primera prueba y su título: el asedio.